Generalmente solo es el contenido. Los objetivos yo los evalúo para ver si los alcanzaron en la exposición. Sí, eso sí va, o sea, el contenido de introducción, objetivos, la conclusión, bibliografía, eso va para mí en el correo electrónico, para exponer a sus compañeros. Si quieren lo pueden colocar ahí, pero empiezan desde la diapositiva del contenido. Entonces digo que se mandaría solo, o sea que en sí, disculpe que más o menos la entendió, solo se regresaría el contenido de las diapositivas y aparte serían las otras partes que se le enviaría a usted sin ningún trabajo en Ajá, sí, concreto. solo diapositivas, no hay ningún problema en presentar otro trabajo. Ahora los del grupo 1, ellos me enviaron contenido en Word, pero es para revisión. Entonces, si gustan, lo mandan así primero para revisión, porque si me lo mandan en diapositivas, si se lo regresa todo, como que es doble trabajo. Ya ven que en PowerPoint cuesta un poquito más trabajar. Entonces, pueden enviarlo en Word solo para revisión nada más, si se les hace más fácil. Ahora sí, no, pues en diapositivas de una vez. Pero el grupo número 1 me lo mandó al WhatsApp. Y yo les especifiqué ahí un correo electrónico. Eso sí se los recomiendo, por favor. Bueno, licenciada, muchas gracias. No sé si alguien más tenga alguna otra duda. Bueno, muchas gracias por su duda. Creo que será también duda de los demás. Ya tenemos aquí la pantalla. Vamos a iniciar. Nos habíamos quedado en esta parte. Me hace favor de poder leer, por favor. Vamos a ver quién de ustedes. Tatiana, de nosotros. No recuerdo si ahí nos quedamos o más adelante. No recuerdo bien. Licenciada, nos habíamos quedado en mitos de la piel o terminando el tema de los mitos de la piel, de la Ah, raza, bueno, perdón, no de la piel. va que me dijo porque sí, esto está un poquito más atrás, me parece. Ahorita voy a ver. Vimos lo de medicina ayurveda y todo. ¿Puede repetir lo que dijo la licenciada que se cortó? No hemos visto medicina maya ni nada de eso. Ni No, medicina licenciada. jainita. Creo que nos quedamos al final de las diapositivas de los, ¿cómo se podría decir esto? De la raza. Y ya no tocamos nada de medicina. Creo que hasta ahorita Allá. vamos a iniciar lo de la medicina. Sí, pero esa tarea ya la terminamos, la presentación ya la terminamos. Y empezamos a Ajá, ver la o sea que, unidad 3, me recuerdo. ajá, entonces ahorita nos tocaría ver eso de la medicina. Ay, sí, es cierto. Sí, yo me recuerdo que ya habíamos visto la unidad 3. Sí, es cierto. No sé si trabajaron lo de los mitos y realidades de la raza, porque esa era la última diapositiva de la anterior. ¿Hicieron esa su tarea? Sí, licenciada. Bueno, recuerden que la otra semana tenemos ya lo que es evaluación parcial, ¿verdad? Bueno, tal vez alguien más, bueno, yo me recuerdo que habíamos iniciado a ver la unidad 3, lo que era historia de la medicina, y vimos lo que era el pensamiento mágico religioso, o no lo hemos visto con ustedes. No, no lo hemos visto, licenciada. Bueno, entonces vamos a hacerle caso a su compañero y vamos a iniciar. Lo que vamos a ver a continuación en la historia de la medicina es la unidad número 3. Gracias, Willy. Ya vi que está presente. ¿Me hace el favor de leer, por favor, Willy? Willy López. Si me escribió, ya está ahí. Ahora si no, solo me escribió y se fue. Por favor, nos lee, Hola, Willy. Alex. Buenas tardes. Este,
A ver, ¿qué diapositiva ahora? Esta. Ah, dice, el pensamiento mágico religioso. El ser humano habita en el lenguaje, como decía In. Nos hace el favor de buscar señal, Willy, porque no se le escucha. Dicen que por esa cultura que deja rastros. Gracias a ellos los espíritus perduran en el tiempo y los investigadores de la historia toman contacto con ellos. Sucede así, por ejemplo, a través de la interpretación de los... Bueno, solo me hace favor, Willy, de buscar señal, si no, no va a escuchar muy bien, porque no se le escucha. Daily Velázquez, por favor, nos lee. Pensamiento mágico religioso. El ser humano habita en el lenguaje, como decía Heidegger, por necesidad de su carácter gregario, y había en una cultura que deja rastros. Gracias a ello, los espíritus perduran en el tiempo y los investigadores de la historia toman contacto con ellos. Sucede así, por ejemplo, a través de la interpretación de los jeroglíficos egipcios, lo que permite aproximarse a una de las culturas más antiguas y a los seres que vivieron hace más de 5.000 años. Desde ese entonces hasta el presente, los rastros muestran que la magia, la religión y la medicina están en íntima relación, sin límites definidos, dependiendo de la óptica con la que se mire. Sigmund Freud plantea que la evolución de la humanidad atraviesa por 3 etapas: una primera etapa animista, una segunda etapa religiosa y finalmente una tercera etapa científica en la que estamos, pero sin abandonar a las anteriores. Muchas gracias. Bueno, aquí vamos a empezar a ver ahora lo que era la historia de la medicina y vamos a iniciar con el pensamiento mágico religioso. Entonces lo que nos menciona acá que de las culturas más antiguas, que es la egipcia, por ejemplo, más o menos de 5.000 años atrás, podemos ver en rastros de murales que ellos la medicina, se valían mucho a través de lo que era la etapa animista que menciona Freud. Pero, ¿qué es la etapa animista? Ahorita vamos a ver a continuación. Dice que las situaciones en las que la realidad es ingobernable, como puede ser la enfermedad u otra desgracia, provoca la aparición de ideas que se nos imponen producto del deseo y de que se traducen en conjuros o cábalas o promesas a los dioses a cambio de salvarse o a cambio de la sanación. El ser humano todo lo anima desde que es niño. Ahí tenemos como ejemplo que cuando dibujamos al sol de chiquitos, por ejemplo, lo hacíamos con ojos y con boca. El adulto se enoja, por ejemplo, y patea una silla, como que la silla a propósito se hubiera interpuesto en su camino y como que la silla pudiera sentir dolor. En los pueblos primitivos todo está animado con mucha más fuerza que en la actualidad occidental. Ahí se animan los objetos, los animales, los accidentes geográficos y el clima. Ahí tenemos 2 imágenes en donde podemos ver, en la primera que está al lado derecho, el ánima que le dan los antiguos sabios, puede ser en la cultura maya, sobre todo, que es parte de lo de la pintura, donde se le atribuye el ánima o alma, porque de eso viene, ¿verdad? De hecho, animal viene de ánima, que es una especie de alma. Entonces podemos ver ahí en la naturaleza que todo está animado. La luna, el sol, las estrellas, la vida que da el río. Y ellos agradecían mucho a los cultivos, a la tierra. Igual en la India, ¿verdad? Que es una cultura completamente diferente, que aquí sí vemos más la parte occidental.
Ahorita voy, Luis Ángel. Y acá vemos en la cultura india, por ejemplo, a las vacas se les toma como que ahí va a ir a reencarnar el ser humano, ¿verdad? Por eso es sagrada la vaca en esta cultura. ¿Sí, Luis Ángel? Licenciada, fíjese que, y primero que todo, quisiera pedir una disculpa, fíjese que yo me confundí, estaba analizando, yo como me recordé que te había dejado una tarea, pensé que ya nos habíamos quedado, pero por eso investigué y revisé, y fíjese que ya nos había dado eso, y nos había dejado por ahí donde decía lo del mito de nacimiento de Asclepio. Disculpe, licenciada, mi Sí. equivocación. Bueno, no importa, pero la cosa que sí lo sabe, porque si no dijo, híjole, tengo que regresar un montón. Gracias, Luis Ángel. Sí, para repasar, ¿verdad? Un poquito puede ser lo que era el pensamiento después del religioso. Seguimos avanzando en la humanidad con el pensamiento filosófico, donde vienen los griegos, ¿verdad? Generalmente es en la filosofía occidental donde ellos empiezan a hablar de la enfermedad, la vida, y se ve una actitud, o sea, ellos empezaron a estudiar esto en base a una actitud de amor, sobre todo. Las escuelas que ellos formaron, había mucha filosofía, pero principalmente había una filosofía del ser o del yo íntimamente ligado a sus circunstancias y valores. Y ellos se dedicaban más al paciente, ¿verdad? No era tanto el ganar algo, sino dedicarse al ser humano, dedicarse a ser compañero y ayudar a sobrepasar las enfermedades. Acá tenemos el báculo de Asclepio o Esculapio para los romanos y se decía que él era un semidios, si se recuerdan, ¿verdad? Hijo de el dios, ¿cómo se llama el dios? Aquí está el nombre, creo. No me recuerdo el nombre del dios, pero y de una mortal. Y de ahí nace Asclepio, ¿verdad? Y con su báculo en la serpiente que dijimos que era el actual símbolo de la medicina. Aquí nos quedaríamos, Luis Ángel. Sí, ¿verdad? Yo creo que sí, Sócrates y el hombre ético. Sí, licenciada, ahí fue donde nos quedamos, ahí se quedó, se decidió en el video de la clase. A ver, muchas gracias. Cuando hablamos de Sócrates, vamos a empezar a ver ahorita las escuelas de los filósofos y qué filosofía era la que ellos manejaban. Milka Gabriel Morales, me hace el favor de leer. Sócrates y el hombre ético. Este sabio, nacido en 470 a.C., magnifica que la función de la razón y afirma poder llegar a la verdad mediante la argumentación correcta o mayéutica, que necesariamente debe emerger de un correcto comportamiento. Así, la esencia de la realidad está constituida por las buenas costumbres, incluyendo la mansedumbre o serenidad, una vida de pureza o integridad, y la ausencia de egoísmo o generosidad para con los demás. Sócrates es injustamente condenada a muerte induciéndose que corrompía a los jóvenes con su enseñanza. Esto probablemente surgió de un celo desmedido de los gobernantes de Atenas en contra de la práctica y la enseñanza de la pureza de vida. Se le ordena beber el veneno de la cicuta pese a la oposición desesperada de sus amados discípulos, y Sócrates insiste en cumplir la sentencia en pro de la ética, embelleciendo su muerte con sus sentimientos de integridad y consistencia con su enseñanza. La ética implica necesariamente la sinceridad en acuerdo con lo que se piensa, el principio o creencia profunda en los valores del propio ser. El médico, bajo la actitud socrática, debería expresar generosidad con su actuar y agrandar su capacidad de sacrificio, entregando a su paciente tiempo, conocimiento y comprensión infinita a sus dolencias. Muchas gracias. Bueno, entonces Sócrates, como pueden ya escuchar, fue condenado a muerte, ¿verdad? Porque no convenía la enseñanza que él daba a sus discípulos,
porque él sí penetraba en el corazón de los jóvenes, enseñándoles una vida de pureza e integridad, ¿verdad? Y sobre todo la ausencia de egoísmo o generosidad para con los demás. De hecho, se ve hasta nuestros días, son muy pocos los médicos que se destacan por entregarse a la población, y como menciona la historia de Sócrates, él fue, dice, condenado a beber este veneno de la cicuta, que es una planta muy común, crece como monte, y enfrente de sus discípulos, ¿verdad? A pesar de que ellos le decían que no lo hiciera, pues él, como era un hombre, de acuerdo a la filosofía que manejaba, pues tomó el veneno, y así fue como permaneció en la historia. Platón y la realidad imaginaria. David de León. Nos lee, por favor. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Dice Platón y la realidad imaginaria, llamado en verdad Aristóteles. El filósofo Platón fue discípulo de Sócrates, a cuyas lecciones asistió y reprodujo en diálogos escritos. Para Platón, los sentidos no pueden mostrar la realidad ideal Entonces, se le o escucha, mundo fíjese. de las ideas, como la llamó. No sé si me escucha, pero no se le entiende muy bien. Únicamente Disculpen. el mundo fenoménico, que es solo una pobre representación de estas, por lo que los sentidos no son confiables y no alcanzan la profundidad del alma, ¿no? Lugar donde se encuentra Es que bueno, voy a continuar donde dice, este mundo ideal es de alguna manera un ascenso racional del pensamiento, enrumbado hacia el conocimiento de la verdad. Es el mundo como debería de ser. El médico debería conocer el alma del paciente para comprender su verdadero ser, las raíces de sus quejas y su propia visión del mundo o cosmovisión. Por eso se le denomina a esa teoría la realidad imaginaria, porque él hablaba de realidad, algo que nosotros no podemos ver, como es el alma, ¿verdad? Entonces él se refería a estudiar el alma para conocer los problemas físicos del paciente. Aristóteles y la metafísica. No se satisface con la realidad contemplativa. Él buscaba los elementos palpables, colecciona y diseca infinidad de piezas vegetales y animales. Toca, mira, explora y clasifica. Su pragmatismo lo lleva a concebir la utilidad del pensamiento, o también llamada pronesis, alegando siempre la búsqueda de un fin práctico a la actividad inquisitiva y metódica, es decir, la utilidad del aprendizaje. Su metafísica no es necesariamente un paso más allá de la física, como podría entenderse. Más bien podría verse como una suerte de metamorfosis en la que el hombre pasa sucesivamente por diferentes formas, cada vez mejores, integrando mente y cuerpo, mediante lo que se llamaba la potencia del ser racional, asciende cada vez más hacia el estado de perfección, cambiando siempre estas formas hasta alcanzar aquella de la verdadera felicidad, o también llamada eudaimonia. Es el hombre completo o realizado, como el médico que aspira constantemente a cumplir un sueño complejo, repleto de ideales y de logros finales. Entonces Aristóteles se encaminó a ser más científico, ¿verdad? Él ya empezaba a experimentar con animales, como dice aquí, los disecaba, los tocaba, los miraba, los exploraba, también los empezó a clasificar, pero no dejando de lado lo que era la mente y el cuerpo. Como dice acá, para él el ser humano siempre tenía que ir perfeccionándose
Y ahí entraba mucho el camino de la verdadera felicidad. Si alguna vez han leído a los filósofos, hay temas muy bonitos de ellos, ¿verdad? Y la felicidad no tenía mucho que ver con el dinero para ellos. La metafísica, que es lo que se habla anteriormente, es una rama de la filosofía que estudia los problemas centrales del pensamiento filosófico. ¿Qué problemas centrales hay en la filosofía? Por ejemplo, el ser en cuanto tal, o sea, se estudiaba al ser humano, pero no en su cuerpo, sino el ser absoluto que era, ¿verdad? Cuerpo, mente y alma. Y dice ahí el absoluto también. Dios también se estudiaba, el mundo y el alma. Entonces, de eso dependían las grandes escuelas de filosofía de la antigüedad. En esta línea intenta describir las propiedades, fundamentos, condiciones y causas primeras de la realidad, así como su sentido y finalidad. Su objeto de estudio es lo inmaterial. De allí su pugna con los positivistas. Perdón, pensé que no se escuchaba y me estaban escribiendo, pero no. Quienes consideran que estos fundamentos escapan a la objetividad empírica. Etimológicamente la palabra viene del griego tardío metafísica, que significa más allá de la física. Y como ya lo vimos, eudaimonia es un término griego que quiere decir felicidad o puede ser bienestar o vida buena. También se le ha propuesto el nombre de florecimiento humano o prosperidad como su traducción más precisa. Recuerden que esas escuelas de filosofía no solamente son base para la medicina, sino también para todo lo que tenga que ver con las leyes, que los griegos fueron hombres muy filósofos y de ahí es que se ha tomado como base para la medicina actual, incluso para ciertas leyes que todavía rigen a nivel mundial. A ver, me va a leer Hipócrates de Cos, Jacqueline Tomás. Hipócrates de Cos fue un médico de la antigua Grecia que ejerció durante el llamado siglo de Pericles. Este ha clasificado como una de las figuras más destacadas de la historia de la medicina y muchos autores se refieren a él como el padre de la medicina en reconocimiento a sus importantes y duraderas contribuciones a esta ciencia como fundador de la escuela que lleva su nombre. Esta escuela intelectual revolucionó la medicina de su época, estableciendo como una disciplina separada de otros campos, como los cuales le había asociado tradicionalmente principalmente la teurgia y la filosofía, y convirtiéndose el ejercicio de la misma de una auténtica profesión. La teurgia del griego es una práctica mágica religiosa griega que consiste en la invocación de poderes ultraterrenos, ángeles o dioses, a fin de comunicarse o unirse a ellos, atrayendo beneficios y cooperación espiritual. Bien, gracias. Pues Hipócrates, que se considera el padre de la medicina, de hecho, el juramento hipocrático, ¿verdad? Viene, se llama así por este personaje, en donde él nos menciona que en cuanto a la liturgia, ¿verdad? Y aquí él tomaba en cuenta también la invocación de poderes ultraterrenos, ángeles o dioses, para poder comunicarse, unirse a ellos, trayendo beneficio y cooperación espiritual. Y si ustedes analizan, hasta la fecha todavía es así, ¿verdad? Siempre que hay pacientes, pues se pide también por ellos, a Dios, a los ángeles. De hecho, el arcángel San Rafael es el arcángel al cual los médicos y enfermeras y los pacientes de hospitales, pues siempre van a encontrar ustedes un arcángel San Rafael por ahí, donde la gente muy devota, pues le pide, ¿verdad?, para poder ayudarse en cuanto a mejorar la situación de enfermedad. Y por supuesto, también al Maestro Jesús, que es a quien se le pide en esta situación también. El siguiente, vamos a empezar ahora a ver lo que es la medicina en la India. Terminamos de ver la época antigua, estamos viendo ahora, vimos los pensamientos filosóficos
Y ahora, por lo mismo de filosofía, vamos a conocer un poquito de la medicina hindú. Ellos trabajan mucho lo que era el Ayurveda, ¿verdad? Está en sánscrito. Sánscrito es el lenguaje antiguo de que ellos utilizaban. Es el nombre de la medicina tradicional de la India. Cuando escuchen Ayurveda es lo mismo. El objetivo es unificar el cuerpo, mente y espíritu. Recuerden que la India es famosa porque trabaja estas tres para poder sanar a sus pacientes, ¿verdad? Aquí se proclamaba que la enfermedad y la salud son el resultado de la confluencia de tres aspectos principales de la existencia o también llamadas doshas. Aquí en la imagen ven a un médico, Dawantari, que es el avatar de Dios mismo, y como él representado con 4 brazos. Los hinduistas creen en el origen divino de la medicina ayurvédica. O sea que se les dio por oración, por meditación, y ahí fue donde se les fueron inspirando la medicina que actualmente utiliza. Según la medicina india, hay 5 elementos fundamentales. Dentro de ellos se conocen también como Panchamabhutas. Aquí hay uno extra, los que nosotros vemos. Nosotros tenemos tierra, agua, fuego, aire, pero ellos agregan un elemento más que es el éter. El éter, como pueden observar la imagen pequeña de arriba, es todo lo que está en el ambiente, que no se ve, pero estamos rodeados de ellos. De hecho, los científicos dicen que no hay espacio vacío, ¿verdad? Ellos que han estudiado esto encuentran siempre moléculas o átomos muy pequeños, como los quarks, y ellos dicen que no existe el espacio vacío. El éter luminífero o éter significa portador de luz. Fue el medio postulado para la propagación de la luz y se utilizó para explicar la capacidad de la luz aparentemente basado en ondas para propagarse a través del espacio vacío. Dentro de la medicina hindú tenemos que ellos tenían sus dioses porque es uno de los países, la India es uno de los países con más deidades. Dentro de ellos, todos los que ellos manejan tienen que ver directa o indirectamente con la medicina. Brahma, el creador, Indra, la tormenta, Varuna, la noche, Mitra, el día, Agni, el fuego, Vayu, el aire, Soma representa la bebida y las plantas medicinales, Rudra provoca enfermedades y desastres, Shiva es la muerte, Kali es la enfermedad, Vishnu es el conservador del mundo, Lakshmi es la vida y otorga belleza y buena suerte, los dioses toro traen enfermedades, Shri Sitala provoca epidemias de viruela, la demonología Ashwini prodigiaba la curación y la fertilidad. Por supuesto que hay muchos más, aquí solo se mencionan algunos de ellos. ¿Alguien voluntariamente que me haga favor de leer? Yo, licenciada. Gracias. Sistema filosófico religiosos que aportaron a la medicina hindú. El budismo. Para Buda, el dolor en general provoca el sufrimiento. El deseo es la primera causa del dolor. Se refiere al deseo carnal. La segunda causa es la falta de dominio de sí, la cólera, la abdicación ante las posiciones y las sensaciones. La tercera causa del dolor es la ignorancia o el desprecio al conocimiento. El budismo considera enferma a la humanidad. Gracias. Bueno, en esta filosofía, la primera causa de dolor es desear desde bienes materiales hasta bienes inmateriales, ¿verdad? Sobre todo cuando se desean cosas que son superfluas. La segunda es la falta de dominio de sí, no solo para la cólera, sino también, como menciona aquí, las pasiones, ¿verdad? No poderse contener. Por ejemplo, hablemos de infidelidades. Y también las sensaciones como la ira, la envidia y un montón más.
De hecho, ellos consideran que el ser humano está en el planeta para poder mejorarse, así como lo mencionaba Hipócrates, poder perfeccionarse a sí mismo. Y todo esto que estamos viendo en el budismo es en cuanto a lo que el ser humano viene a perfeccionarse, ¿verdad? La tercera causa del dolor es la ignorancia o desprecio por el conocimiento. Por eso se menciona que en la vida el ser humano tiene que venir a prepararse, ¿verdad? Todos los días se aprende algo nuevo. Cuando uno es estudiante, pues es más fácil. Esto independientemente de la filosofía que sea el budismo, el conocimiento es una herramienta que nadie se lo puede quitar a uno. ¿Alguien más que me pueda continuar leyendo? Yo, licenciada. Gracias. Jainismo. Jainismo. Se consolidó este sistema en los tiempos de Buda. Jina significa vencedor. Mahavira inició la enseñanza. Los practicantes del jainismo, los jainis, se dividen en uno. Svetambaras o vestidos de blanco, los cuales son más flexibles en lo que a los mandamientos del sistema se refieren. Y dos, los digambaras o practicantes del nudismo. Gracias. ¿Alguien más que nos quiera leer? Yo, licenciada. Uh-huh. El yoga persigue el desarrollo armonioso del cuerpo y del espíritu a través de un conjunto de técnicas y disciplinas. El sistema se inspira en la filosofía hindú. Se atribuye a Patanjali, amo de Sutra Yoga. El ejercicio físico de yoga permite llegar a la abstracción espiritual, la insensibilidad al dolor, la hipnosis y la terapia. El yoga es la base del hinduismo, el brahmanismo, el budismo y el jainismo. Jainismo, gracias. ¿Alguien que nos quiera comentar qué es lo que sabe de yoga, si ha practicado alguna vez? Licenciada. Sí, dígame. Pero no escuché. Bueno, yo lo que sé de yoga es para meditación, como para entrar entrar espiritualmente en relajación y concentración. No sé si se hace. Gracias, Ángel. Pues como esta es una terapia occidental, ¿verdad? Aquí en nuestro país específicamente como un país subdesarrollado y con gente que no lee y no le gusta estas terapias, lo que usted dice es cierto, ¿verdad? Son ejercicios físicos donde se incluye la respiración consciente, la fuerza física y también ahí mismo se hace meditación. Es un ejercicio, dice, que llega a la abstracción espiritual, o sea, donde no existe nada más que solo el espíritu. Incluso los que practican esto en la India pueden llegar a ser insensibles al dolor. También se puede hipnotizar y pueden tener telepatía, es decir, recibir mensajes de pensamiento a pensamiento. No es necesario practicar yoga para llegar a estos elementos, pero como ahorita hay muchas técnicas de yoga, la que mencionan acá es la Sutra Yoga, me parece. Al final vemos un video de alguien que habla de esto. Es un video cortito para que lo analicemos y lo podamos complementar con ustedes. Luis Ángel, ¿me puede leer? Carolina, fuentes de información más importantes. Los Vedas, saber en sánscrito, son como un conjunto de textos de la religión brahmánica, Yajurveda o
Ayurveda, el libro más antiguo de la medicina hindú, se habla de enfermedades, heridas, fertilidad, reglas higiénicas. Hay secciones sobre los flegmonas y abscesos, los ojos, la nariz, el oído, la medicina interna y las enfermedades mentales, la pediatría, la ginecología, los antídotos, la geriatría y los afrodisíacos. Gracias. Bueno, ahí vemos un poquito de lo que mencionaba, lo que era la Ayurveda, ¿verdad? Y de qué hablaba. Si ustedes pueden observar, era un libro con bastante información y tenía como bastantes especialidades también. Dice que en los escritos osamitas de Charaka o Caraka fue un famoso médico hindú. Los escritos osamitas de Susutra también fue un famoso cirujano hindú. Susutra escribió un tratado de cirugía donde habló de medicina interna, oftalmología, obstetricia, biología, anatomía, etc. Describió 125 diferentes instrumentos quirúrgicos y también escribió sobre el origen de la medicina, la preparación de los alumnos, el cuerpo humano, las aguas, los humores, el clima, las dietas, los medicamentos y sus fórmulas también. Entonces, para esta fecha o ese tiempo, un médico bastante completo y un tratado bastante amplio de cirugía. Dentro del tratamiento que ofrecían ellos, se basaba en los rezos, encantamientos, purificaciones con agua, eméticos, dietas, medicamentos de los reinos vegetal, animal y mineral. El uso de las plantas tenían gran importancia en el tratamiento de enfermedades y para las mordeduras de serpiente aplicaron torniquetes, también rezos, succión de la herida, aplicación de plantas medicinales. Si ustedes pueden analizar lo que dice esta diapositiva y cómo era el tratamiento en la India, pueden ver de que muchos tratamientos se hacen todavía así. Incluso los rezos o encantamientos todavía a la fecha se practican. O sea que no hemos dejado la etapa mágico-religioso, todavía no. Esta que se conoció a inicios de la humanidad todavía se sigue practicando. Si no, no existiera mucha gente que todavía va y paga brujos, ¿verdad? Y también vemos que para las enfermedades, ¿verdad? Siempre oramos para que estemos mejor, tanto nosotros como nuestras familias. En cuanto a los minerales, todavía se utilizan, bueno, los minerales se utilizan para hacer muchos medicamentos, pero hay terapias naturales con ellos. Uno de estos es el agua de mar. No sé si alguien de ustedes ha tenido dentro de su experiencia de vida el tratamiento del agua de mar. El médico que lo descubrió es un francés, se llamaba Don René Quinton. Él hizo muchos experimentos científicos, no estamos hablando de un charlatán. Incluso todos sus experimentos se encuentran en internet, ustedes lo pueden buscar y pueden ver sus videos. Él le llevó con fotografías el tratamiento a los pacientes desde que eran bebés hasta 10, 15 o 20 años después. Enfermedades incluso como las infecciones de transmisión sexual, sobre todo la sífilis, decía el que trataba con el agua de mar, tuberculosis, no recuerdo qué otras enfermedades, pero él era muy famoso. El tratamiento, si no estoy mal, era un vaso de agua de mar, pero no agua de la orilla, porque recuérdense que en la orilla va todo el residuo, eso está muy sucio. Él hablaba del mar adentro. Por un vaso de agua de mar, 9 vasos de agua limpia, agua clara, y ese era el tratamiento del paciente. Ahora, científicamente la relación que tiene es de que hay una teoría, ¿se recuerdan las teorías del origen del ser humano, de la vida en la Tierra? Y es de que dice que venimos del mar. Entonces él estudió esa teoría y se planteó, bueno, pero si el agua de mar somos de ahí viene la vida, ahí tiene que haber medicina para el ser humano. Y la respuesta científica es que el agua de mar contiene casi todos los elementos de la tabla periódica y que son minerales, algunos de ellos, que no consumimos en los alimentos y que le hacen mucho bien al cuerpo del ser humano. Pero los de la India también conocían estos beneficios y estudian no solamente estos minerales, ¿verdad?, sino los reinos
animal y mineral. ¿Alguna duda hasta el momento? Vamos a continuar viendo lo que era la medicina maya. Aquí creo que tenemos un poquito más de conocimiento y nos acercamos un poquito más a nuestra cultura. Esta era una práctica, o es porque todavía se practica, una práctica ancestral de tratamientos curativos que estaban basados en elementos de la naturaleza también, como plantas, animales y minerales. Sus precursores provienen de la población indígena maya que se asentó en México y algunos países de América Central. Para los antiguos mayas, las enfermedades tenían su origen en el desequilibrio entre el cuerpo y el alma. Si ustedes ven este pedacito, es lo que nos hablaron los filósofos, de lo que hemos estudiado, y también de lo que nos hablaba en la India, es el mismo pensamiento. Según sus creencias, el enfermo solo podía ser curado con la intervención de un sacerdote que lo ayudara a alinear su cuerpo con la energía del universo y la energía de la tierra. ¿Alguien que me quiera leer, por favor? Yo, licenciada. Bueno, gracias. Origen de las enfermedades. Los antiguos mayas consideraban que el origen de las enfermedades tenían raíces morales y religiosas como consecuencia de castigo causados por dioses o por malos deseos de otros humanos. Para practicar su sanación, suministraban a los pacientes cataplasmas, infusiones, baños de vapor con plantas medicinales e incluso algunos psicotrópicos. La cura de los males podría incluir además sangrías, oraciones, ofrendas y hasta sacrificios. Ingredientes orgánicos de la medicina maya. La medicina maya utilizaba todo lo que la naturaleza pudiese aportar para los rituales de sanación. Esto incluía el uso de gusanos para las llagas, insectos, sangre de iguana para las verrugas, tarántulas quemadas para tratar la tuberculosis, entre otros. Gracias. También dice que era común el uso de excrementos, tanto humanos como de animales. Aunque se escuche un poco feo, recuérdense que algunos animales se comen sus propios excrementos, ¿verdad? La razón es porque también ahí encuentran, dice, algunos minerales que le hacen falta a su cuerpo. Orina de niños y vírgenes para aliviar el dolor del brazo y lavar llagas. Saliva mezclada con otras hierbas para detener hemorragias. Leche materna con aceite para expulsar los fetos, entre otros tratamientos. Estas prácticas fueron prohibidas por el Real Tribunal de Proto-Medicato en 1538, que era un organismo encargado de vigilar los servicios médicos, y el cual exigía que para participar en prácticas de sanación se debía presentar un examen de conocimientos médicos, pero modernos. Sin embargo, debido a lo extenso del territorio conquistado, fue imposible una supervisión efectiva, y de esta manera la práctica médica maya siguió adelante. Dentro de eso también, recuérdense que cuando fue la época de la conquista, los españoles nos vinieron a llenar de su cultura, y dentro de esto estaba la cultura médica también. Entonces vamos a ver qué contribución dieron ellos a la medicina maya. Jocelyn López Barrios, nos lee, por favor. Sí, licenciada. Contribución española. A partir de la conquista española, los elementos de la medicina maya comenzaron a funcionarse con los conocimientos provenientes de otras tierras. En los registros escritos en maya, Chilam Balam, ritual de los bacabes y los recitarios de los indios, pueden encontrarse funciones entre elementos de la medicina local e ingredientes que no pertenecen a la zona
donde se encontraban los asentamientos indígenas. De esta manera pueden encontrarse recetas con ingredientes como la mostaza, el ajo, el clavo de olor, trigo, cebolla, manzana, pera, vino o vinagre, que demuestran la evolución constante de la medicina maya. Minerales como la sal y la cal ya eran utilizadas en la medicina maya antes de la conquista española, pero con el comercio transatlántico comenzaron a prepararse medicinas con oro, plata, cobre o hierro. Gracias. Bueno, creo que la mayoría de nosotros en la fecha actual todavía utilizamos, ¿verdad?, muchos de estos ingredientes para hacer alguna receta, no solo en la cocina, sino también en la medicina. ¿Quién me quiere comentar de ustedes algún medicamento natural que hagan con estos ingredientes? Yo, licenciada. Sí. Bueno, yo he aprendido mucho de mi mamá. Últimamente ella, cuando por ejemplo alguien se enferma con tos, ella lo que utiliza el ajo, la cebolla, miel natural y un poco de leche. Y ya todo eso lo muele o ya sea lo licúa y para que uno se lo tome así, crudo, sin cocerlo, sin necesidad de cocerlo, para que le vaya a limpiar esa infección que tiene en los pulmones. Eso sería. Muchas gracias. Muy bien. Sí, gracias por su contribución. Hay que aprender de las mamás y de las abuelitas, porque si no, recuérdense que todo ese conocimiento se puede perder. ¿Alguien más? A ver, ¿quién me dice un tratamiento natural con la cal o la sal? Entonces, licenciada, Sí, dígame. sería el famoso baño de piel para curar el resfriado cuando uno se moja o siente que se le ha bajado, o cuando tiene mucho frío en los pies. Mi abuela usaba la sal y el vinagre para curarse. O también para las estrías. ¿También para? Para las estrías, que decía que como la sal tenía ciertas propiedades que le ayudaban a sanar. Para las estrías, que no le eché bien la palabra. Licenciada, yo también sabía otro, que al tomar sal con un poco de limón en un vaso de agua, le ayuda a correr el aire que está en el estómago. Muy bien, gracias. Licenciada, sí. Otro tratamiento sería, bueno, yo veo mucho aquí en donde vivo, usan mucho un poco de agua tibia y le echan un poco de sal y se ponen los pies adentro del agua para que se relajen, o ya sea cuando traen hinchados los pies, que según ayuda a que la hinchazón disminuya. Muy bien, gracias. Bueno, también como mencionaba su compañero, la sal con el vinagre no solamente ayuda a relajar los pies y el resfriado, sino que también los dos se utilizan mucho para desinfectar, ¿verdad? La sal para matar animalitos en las verduras o hortalizas más, y el vinagre pues también lo utilizamos como un antiséptico natural. Y cuando se colocan los pies juntos, ayudan a combatir los hongos de los pies, de las uñas y un montón más. La cal, que es otro ejemplo, cuando queremos combatir los mezquinos, o también llamados comúnmente por la gente como spitz, ¿han escuchado? Esto se mezcla la cal con un poquito de jabón negro, se hace una mezcla y se coloca en el mezquino por un tiempo de 15 minutos, o si empieza a picar antes, y se retira como único tratamiento y es muy efectivo, incluso más efectivo que las cauterizaciones que hacen los médicos para poderlos retirar, ¿verdad? Con electrocauterio.
Entonces hay muchas cosas de la medicina natural que algunas pueden ser mucho más efectivas, están al alcance de nuestra casa porque tenemos ahí los elementos y son mucho más baratos. Vamos a pasar ahora a la era precientífica, o sea, antes de la era científica. En el pasado, la mayor parte del pensamiento médico se debía a lo que habían dicho anteriormente otras autoridades. Y se veía de modo tal que si fue dicho, permanecía como verdad. O sea, solo por el hecho de que alguien con autoridad lo era, tenía que ser. Acuérdense que a nuestro Galileo Galilei condenaron a muerte por haber dicho que la Tierra era redonda y no plana. Después se pidió disculpas, ¿verdad? Pero Galileo Galilei, que era un científico que no era reconocido en su tiempo, había hecho los estudios correspondientes, pero como alguien con autoridad dijo la Tierra es plana, sin señal. Ay, Dios mío. Y me deshabilitaron la función de compartir pantalla otra vez. Solo voy a pedir, chicos, que me den función de compartir pantalla. ¿Me escuchan, chicos? Sí, licenciada. Bueno, les voy a leer mientras me activan aquí compartir pantalla, solo que se fue la señal y así no lo saca uno de una vez. Entonces, la imagen que ustedes estaban viendo las hizo este señor Leonardo da Vinci. Él era, recuérdense que él es conocido por sus pinturas famosas, pero él tuvo un gran papel en la medicina, donde él dibujaba los cuerpos diseccionados de cadáveres, y con los científicos, pues ellos ya podían ir nombrando las partes del cuerpo diseccionado, y él tuvo una gran contribución a la medicina en este aspecto. Vamos a ver si ya me dieron compartir pantalla. No. Bueno, mientras esperamos un momento, vamos a ver, Adriana. Adriana Elizabeth, cuénteme qué mitos encontró sobre las razas. Adriana de León Soto. No hizo la tarea, Adriana. No hizo la tarea.
A ver, Alexander Moisés. Sí, licenciada. La misma pregunta. La verdad solo encontré 5 mitos. Ujú. Uno que me para no dejar a los demás sin tarea. Uno es, los negros corren más rápido que los blancos. Ujú. ¿Y por qué dices que es un mito? Que la última vez que un hombre compitió en una final de 100 metros planos en las Olimpiadas fue en 1980. Desde entonces las atletas negros han dominado las carreras. Ujú. Esto ha ¿Era un provocado... mito o una realidad? ¿Es un mito? ¿Por qué dices usted? Todo es un mito porque siempre hay personas, así que se diga, personas blancas que siempre ganan. A ver qué dicen los demás. Con respecto a este mito que dice su compañero. Mito. Licenciada. Eh, yo opino que sería un mito porque, como bien decía el compañero, hoy en día no solo los negros corren más que los blancos. Se podría ver en otros lugares donde los blancos corren más que ellos. O sea, ahí depende de la agilidad. Creo que, a mi punto de vista, creo que no tendría nada que ver el color. Gracias. ¿Alguien más parece que quiera hablar? ¿Qué dicen los demás? ¿Están de acuerdo? ¿Será así? ¿No será? Licenciada. Licenciada, con respecto A ver, primero, Luis Ángel, primero las damas, no sea así. Perdón, Luis. Basándose en lo que dijo el compañero, creo que eso fue un mito porque basándose en la inferioridad, tal vez en la época de la conquista, se vio de que los españoles tomaban a las personas de piel morena como esclavos para labrar la tierra y todo eso. Entonces de ahí se descató de que las personas blancas solo eran capaces de hacer un deporte, y cuando no es así, sino que la capacidad de las personas es, o sea, todos tenemos la capacidad de hacer las cosas. Solamente Muy eso, bien. y también dependiendo del desarrollo que también se le da. Muy bien, gracias, Stephanie. Ahora sí, Luis Ángel. Con una compañía, yo también creo que es un mito porque todos tenemos las mismas habilidades, pero todo depende de la disciplina que tengamos para realizarlo, porque si no, digamos, yo puedo ser igual o menos veloz que una persona de color si yo no tengo el mismo entrenamiento o no sigo lo mismo que él, porque digamos, si alguien entrena bastante puede superar hasta los mejores. Yo digo que sí es un mito. Muy bien, claro. Es como el cerebro igual, ¿verdad? Si ustedes les cuesta un poquito algo, pero se ponen a estudiar, es un músculo. Muchas gracias por su apoyo. Vamos a escuchar a Carlos Gustavo. A ver, Carlos, la misma pregunta que al inicio. Y Willy Guillermo también. Willy Guillermo nos va a compartir. ¿Quién es la otra compañerita que me entró ya tarde? Disculpe, de una le voy a poner su asistencia. Yo, licenciada Jacqueline. Apellido Jacqueline. Jacqueline Catherine Tomás González. Así, ahí estamos. Gracias. A ver, Willy.
Willy Guillermo. ¿Me repite la pregunta, Ali? Pon atención, Willy. Yo creo que usted nos está vacilando, fíjese. Willy, dígame una realidad de las razas. ¿Perdón? Una realidad de las razas. Bueno, sería una realidad de nosotros, sería lo que es el esclavismo. Como podría decirse cuando fue lo de el descubrimiento de América, cuando Cristóbal Colón conquistó, sería una realidad. ¿Qué le decimos a Willy, chicos? ¿Es correcto? Pues, ¿será que Willy estaba poniendo atención? ¿Qué dice ustedes? Licenciada Mildred, buenas tardes, ya puede compartir pantalla. Ya estoy aquí. Gracias, Marco, le agradezco mucho. Bueno, ¿alguien más que me quiera compartir un mito o una realidad? Yo, licenciada. A ver. Bueno, yo encontré uno que decía que el ADN de los blancos y los negros es completamente distinto. ¿Por qué? Porque primero, todos los humanos compartimos casi el mismo ADN. Segundo, hay más diversidad genética en el continente africano que en todo el resto del mundo. Entonces, podríamos categorizar a la gente como negra, blanco o marrón, pero estas variaciones visuales nos reflejan adecuadamente las diferencias genéticas o más bien las similitudes entre nosotros. Interesante, muchas gracias, Daily. ¿Alguien más? Yo tengo una, licenciada. Díganos. Bueno, de lo que yo pude investigar, me apareció de que muchos dicen que nosotros descendemos del mono, pero ahí dice que no descendemos del mono, de un ancestro común que dividió la especie en dos, los monos y los humanos. Tenemos el 99% de nuestro genoma idéntico a los chimpancés, bonobo, y el 98% a los gorilas y de los orangutanes. Y el 97%, sin embargo, no descendemos de ellos, sino que tenemos un tatarabuelo que se parece a ellos, aunque no hay una linealidad exacta. Por eso podemos decir que estamos relacionados, pero no venimos de ellos. Bueno, eso es lo que dice parte de la investigación que yo pude hacer. Gracias, Carla. Eso también sí lo vimos en la unidad 2, ¿verdad? Muchas gracias. ¿Alguien más? No se ha encontrado el eslabón perdido, ¿verdad? Todavía lo están buscando y no creo que lo encuentre. A ver, Willy ya va entrando más o menos en onda. Miren qué bonito es escucharlos y ver que se están preocupando por las investigaciones. No solo eso, sino que resulta muy interesante conocer lo que pasó en el pasado, cómo nos ha afectado y sobre todo la medicina y la salud, que es el campo que nos compete, es algo que afecta mucho al mundo y cómo ha ido evolucionando. Estábamos viendo en la diapositiva anterior cómo en la era precientífica cómo Leonardo da Vinci había contribuido con sus dibujos. Acá tenemos otro médico que es el doctor Edward Jenner. Él descubrió la primera vacuna, ¿verdad? Y fue contra la viruela. Ahí está una caricatura, una imagen donde él se encuentra inoculando a un niño, que por cierto era un niño huérfano, y él empezó la experimentación, bueno, no empezó, quizás fue uno de los que se conocen los inicios de la experimentación humana.
donde le está inoculando a un niño la viruela que fue y raspó de las patas de la vaca. Y cuando se la inocula, es decir, se la introduce, lo expone después con puros pacientes de viruela y ve que el niño no enferma. Y que le sale un efecto secundario parecido a la viruela, pero que no lo mata, únicamente le sale como un pequeño enrojecimiento. De hecho, por eso se llama vacuna, ¿verdad? Porque viene de la vaca, del vacuno. Y ya en esto entramos a lo que era la era científica de la medicina. Esto lo datamos desde inicios del siglo XX, impulsada por el desarrollo científico y técnico. Se consolidó como una disciplina más resolutiva, aunque sin dejar de ser fruto sinérgico de las prácticas médicas experimentadas hasta ese momento. La medicina basada en la evidencia se apoya en un paradigma, pone un modelo de salud de enfermedad determinado por factores biológicos, psicológicos y socioculturales. Aquí ya no entra lo que era el alma. ¿Se recuerdan? De todo lo que vivimos de nuestros antepasados, omitimos la palabra alma por la palabra psicológico. La herbolaria dio lugar a la farmacología. Los diversos fármacos derivados de plantas como la warfarina, aspirina, digoxina, etc. El primero fue la arfenamina, descubierta por Paul Ehrlich en 1908, después de observar que las bacterias morían mientras las células humanas no lo hacían. Ya en el siglo XXI, el conocimiento sobre el genoma humano ha empezado a tener gran influencia, razón por la que se ha identificado varios padecimientos ligados a un gen en específico, en el cual la biología celular y la genética se enfocan para la administración en la práctica médica. Aún así, todavía estos métodos están en su infancia. Se espera mucho de la medicina, ¿verdad? Todavía estamos en pañales en muchos descubrimientos científicos. Este es un pequeño video, no tarda mucho, 5 minutos. Vamos a verlo con ustedes. Este es un místico, dice, es un conversatorio, noviembre de 2011, y le preguntan acerca de la enfermedad y la salud. Escuchemos a ver si logran entender. Sabes, todos en el hermoso auditorio aquí y a miles de personas que están viendo en vivo por internet. Todos quieren saber si hay una receta para una buena salud. Espiritualidad, yoga, meditación. Porque he visto, ¿sabes?, algunas de las cosas imposibles que has hecho por otras personas cuando no estaban bien. Pero más importante aún, cuando tu salud te empeoró, ningún médico, ni un diccionario o directorio médico pudo detectarlo para nada. Entonces, ¿hay algo más para mantenerse bien? Leí en el libro, Arundhati bellamente escribió en tu biografía. Ella dijo que eres un místico, ¿sabes? Que tenías una enfermedad no diagnosticada y luego la curaste. Mira, espero que todos tengan la misma pregunta sobre tu salud. ¿Quieres mantenerte saludable, verdad? Y ya sé que todos los que nos están mirando hoy quieren saber si el doctor Reddy nunca hizo esta pregunta. Yo quiero su negocio, pero quiero que se mantengan bien. La cosa es, nosotros creamos este cuerpo desde adentro. Así que el fabricante de este cuerpo está adentro. Entonces, si tienes que hacer un trabajo de reparación, ¿te gustaría ir al fabricante o al mecánico local? Si tuvieras acceso, ¿te gustaría ir al fabricante? Si has perdido el acceso, irás al mecánico local para hacer esto y lo otro. Si no hubiera ciencia médica tal como es, yo diría que hasta la mitad de la gente estaría muerta ahora, aquí en esta audiencia. Sí. Porque el promedio de vida de un indio en 1947 era de 28 años. Hoy
aumentado a 64. Un factor importante es la ciencia médica tal y como es. Así que no estoy tratando de menospreciar o burlarme de las ciencias médicas. Es muy significativo lo que se ha logrado en los últimos 30 a 40 años. Es fenomenal. La pregunta es solo esto. Si tuvieras acceso a la fuente de eso que crea este cuerpo, definitivamente todos los problemas que generas en el cuerpo podrían ser manejados. Ahora hay dos tipos de enfermedades, infecciosas y crónicas. Enfermedades infecciosas no suceden por una invasión externa de un organismo. Debes ir al doctor. No trates de meditar sobre eso. Pero el 70% de las enfermedades en el planeta son autocreadas. Estoy diciendo autocreadas porque sucedió desde adentro. Entonces, lo que está pasando desde tu interior puede ser fácilmente arreglado desde tu interior. Lo que viene de afuera, necesitas ayuda externa para eso. Así que tienes que luchar contra un organismo. Entonces necesitas medicina. Entonces, el resto de las enfermedades, casi el 70% son autocreadas. ¿Por qué tu cuerpo trabajaría en tu contra? Este cuerpo está esencialmente programado para la salud. Cada célula de este cuerpo está programada para la salud. ¿Por qué se volvería contra ti? Porque en algún lugar no lo estás manteniendo feliz. Para ponerlo en un lenguaje muy simple, ¿por qué tu propia familia se volvería contra ti? De alguna manera no están contentos contigo, ¿no es así? ¿Sí o no? No están contentos contigo con algo que estás haciendo. De manera similar, algunas células en el cuerpo, algunas partes de tu cuerpo no están felices contigo por alguna razón. Tú debes prestar un poco más de atención. Hay una forma sistemática de prestarle atención a porque todo en este cuerpo fue creado desde adentro. Cuando es así, no se puede arreglar desde adentro. Entonces, esto no es un milagro. Quiero que la gente entienda, esto no es un milagro. Lo que es un milagro es, supongamos que no sabes qué es la electricidad. Vine aquí y presioné esa parte de la pared y se encienden las luces. ¿Quién crees que soy? Supongamos, tú sabes, hace 1000 años si tuviera un teléfono celular, podrías simplemente sacar el teléfono celular y hablar con alguien en Estados Unidos. Pensarías que soy Dios, ¿no es así? Entonces, ¿qué es un milagro? Eso que no entiendes, aquello que no está ajustándose a tu percepción lógica, parece milagroso para ti. A medida que tu lógica evoluciona, tantas cosas que fueron milagros hace 100 años son cosas normales en nuestra vida cotidiana de hoy, ¿o no? ¿No es así? Entonces no es un milagro, es solo una comprensión más profunda de tu propia, la forma en que estás construido. Entonces esto es algo a lo que necesitamos prestarle atención. No sé si captaron el audio de la diapositiva. Jóvenes. Licenciada. Sí, yo creo que lo que él trataba de explicar, o bueno, lo que yo entendí, era que es importante que nosotros podamos conocer nuestra alma. Creo que a eso se refería, ¿verdad? Cuando decía conocer lo que está dentro, creo que estaba hablando del alma. Ajá, muy bien. Sí, él preguntaba, ¿verdad? Y decía, si tú puedes arreglar una máquina, ¿con quién vas? ¿Con el mecánico o con el creador? ¿Quién va a saber más? El creador, decía él, ¿verdad? Entonces, el creador es el que está dentro, o sea, el alma, cada uno, como dice su compañera. Él menciona algo ahí que parece contradictorio, que dice que las enfermedades crónicas vienen de adentro, entonces es fácil sanarlas. Lo que viene de afuera no, dice él, como virus, bacterias, parásitos. Ahí no medites, dice, sino ahí necesitas ir al médico. Les digo contradictorio porque nosotros sabemos que algunas enfermedades crónicas no tienen tratamiento, pero en la filosofía en la India se maneja
de que sí, a través de sanarse el ser humano, sanar sus emociones, que era lo que mencionaba. ¿Algún comentario o duda antes de pasar a la siguiente unidad? Bueno, no hay dudas, gracias a Dios no hay dudas. O sea que todo quedó claro. Estas diapositivas, la unidad 3 ya se las compartí. La unidad 4, que es la que todavía entra para examen, la vamos a conocer ahora. El título de esta unidad es Ecología y Medicina, una unidad muy bonita. Vamos a hablar un poquito de lo que es ecología. Esto se los enseñaron en cuarto primaria, si todavía se recuerdan. Dice que la ecología es una especialidad científica que se centra en el estudio y análisis del vínculo que surge entre los seres vivos y el entorno que los rodea. Se entiende como combinación de factores bióticos y abióticos, ¿verdad? Factores abióticos, aquí se menciona el clima y la geología. Y los factores bióticos son organismos que comparten el hábitat. La ecología analiza también la distribución y la cantidad de organismos vivos como resultado de la citada relación. Los factores bióticos pueden prescindir de los factores bióticos, pero los factores bióticos no pueden prescindir de los factores abióticos. Es decir, que los factores abióticos pueden existir o sobrevivir si no existen los bióticos, pero no viceversa. Para comprender esto vamos a tratar de entender qué significa uno y qué significa otro. ¿Quién me lee, por favor? Yo, licenciada. Gracias. Factores bióticos y abióticos. Abiótico significa sin vida. Los factores abióticos son la temperatura, el suelo, la luz, los gases atmosféricos, la luz del sol, el viento, los patrones de viento, las precipitaciones, el hábitat, la estación, la cubierta de nubes, la altitud y la ubicación del ecosistema, las estaciones del año, la nubosidad, la altitud y orientación y la ubicación del ecosistema determinarán la cantidad de plantas que viven de la luz solar y por lo tanto, si reciben sol, se seguirán por la fotosíntesis. Los factores bióticos son los seres vivos en el ecosistema, desde la bacteria más pequeña hasta el mamífero más grande. Todos necesitamos los factores abióticos con el fin de sobrevivir. Ellos necesitan aire para respirar y la luz para fotosíntesis. Por ejemplo, si el ecosistema es pequeño, los factores bióticos se basarán en los factores abióticos, más que si el ecosistema es muy grande, si hay mucha diversidad en un ecosistema, los factores bióticos dependen unos de otros, así como de los factores abióticos. Gracias. Bueno, entonces, recuérdense que cuando ustedes ven la A antes de una palabra, quiere decir sin. Por ejemplo, arritmia es sin ritmo, apnea es sin respiración. En este caso está la palabra biótico en contraposición con abiótico. Entonces, abiótico, como dice arriba, es sin vida, ¿verdad? Por eso decía que los componentes o factores abióticos pueden prescindir de los bióticos, es decir, que como no tienen vida, no importa si están los demás. Pero los bióticos no pueden prescindir de los abióticos. Hablamos de una simbiosis. Aquí tenemos una imagen donde está el ecosistema. Dice que aquí se cuentan factores bióticos y factores abióticos, ¿verdad? No puede existir, por ejemplo, los factores bióticos sin los factores abióticos, o sea, el agua, el aire, el suelo. Pero sí pueden existir los factores abióticos sin los otros. Aquí está el ejemplo. ¿Algún compañero varón que me quiera leer? Yolix. Un elemento fundamental de la ecología es la homeostasis, que consiste en que todas las plantas en un entorno natural equilibrado
tienden a autorregularse y permanecer más o menos constante en número de habitantes. De este modo, el medio ambiente se asegura una distribución equitativa de los recursos y nunca se sufre carencia de estos. En un entorno que ha sido modificado por la mano del hombre, la homeostasis es más difícil de encontrar y por esta razón se producen los desequilibrios naturales. Actualmente se considera que la ecología es una rama de las ciencias biológicas y es la encargada de estudiar las interacciones entre los organismos vivos y el entorno natural en que habitan. Es una ciencia multidisciplinaria que para desarrollarse como tal necesita de otras ciencias para comprender la totalidad del estudio del medio ambiente. Entre estas otras ciencias se encuentran la climatología, la biología, la ética y la ingeniería química. Muchas gracias. Vamos a continuar. Ya saben que si tienen dudas, ustedes pueden ir consultando. Para estudiar los ecosistemas, la ecología establece diferentes niveles de organización. Dentro de estas son el ser, toda cosa que existe, viva o inerte. El individuo, cualquier ser vivo, sea cual sea su especie. La especie es un grupo de individuos que comparten genoma con características fenotípicas. Población, individuos de una especie que comparten un hábitat. Comunidad, conjunto de poblaciones que comparten hábitat. Ecosistema, combinación e interacciones entre factores bióticos y abióticos en la naturaleza. Bioma, comunidades de vegetales que comparten un área geográfica. Biosfera, conjunto de ecosistemas que forman parte del planeta. Es una unidad ecológica que hace referencia a toda la parte habitada del planeta. Esta que está, me va a ayudar a leer otro jovencito. Carlos Gustavo, que no hemos escuchado su participación en la lectura. Yali. Ay, perdón. ¿Es alguien más? Yoli. Alexander, ¿quién me habla? Yo. Marcos. Los científicos que investigan y elaboran teorías sobre la ecología son denominados ecólogos. Existen dos ramas de ecología, que son la autoecología, que es especie individual y sus múltiples relaciones con el medio ambiente, y la cineocología, que es la comunidades y sus relaciones con el medio ambiente. A su vez, de acuerdo a lo que los ecólogos investigan, colaboran con un tipo de ecología determinado, tales como la ecología del comportamiento. Es la que se encarga de estudiar las técnicas de recolección de los alimentos, las adaptaciones ante la depredación o catástrofe naturales y las relaciones de reproducción. La ecología de poblaciones es la encargada de estudiar los procesos que tienen que ver con la homeostasis, la distribución y la abundancia de las poblaciones, tanto como los animales como los vegetales. Las fluctuaciones en los números del individuo de cada especie, las relaciones de predadoras y presas y la genética de las poblaciones. Está la ecología de las comunidades, es la encargada de estudiar el funcionamiento y las formas de organizarse de una comunidad, formadas por poblaciones interactuantes. Estos ecólogos investigan sobre los rasgos de las especies, las razones que hacen que unas sean más numerosas que otras, y los factores que afectan a la estabilidad de la comunidad. Y por último está la paleoecología. Por su parte, es el área importante que estudia los organismos fósiles. A partir del estudio de las especies del pasado se puede comprender las técnicas de recolección,
reproducción y además que poseen organismos actuales. Muchas gracias. Hay distintos tipos de ecología, ¿verdad? Y de estudios. También encontramos que esta ecología, como lo hemos visto, definida como tal, tiene una relación con la medicina y la salud, que es lo que nos interesa a nosotros. Dice que desde hace muchos años el ser humano viene alterando el medio ambiente debido a la explotación y destrucción masiva de bosques y selvas que han ocasionado y por la contaminación ambiental de ríos, mares y de la atmósfera, causadas por los productos de desecho de sus fábricas, ingenios y del empleo de combustibles fósiles, por ejemplo, carbón, petróleo y gas. Con ello ha provocado cambios climáticos severos y el llamado efecto invernadero, que está causando, por un lado, huracanes con inundación, por otro, sequías amplias que provocan la destrucción del ambiente, con pérdida de hogares, fuentes de trabajo, áreas de cultivo y dando lugar a la aparición de nuevas enfermedades y activación de viejas, causando serios problemas de salud. A menos que se logre crear una nueva conciencia ecológica, el hombre podría estar en un callejón sin salida con gran peligro para la humanidad. Todo lo que vemos acá es la relación que tiene la ecología con el ser humano, con la medicina y con la salud. Para hablar de ecología entendemos que la contaminación que ha hecho el ser humano es bastante grande, ¿verdad? Y todos contaminamos, no solo las grandes fábricas, porque las grandes fábricas no fabricarían si nosotros no consumimos. Ahí arriba tenemos la imagen de un bebito. Atrás está en una descripción gráfica, por ejemplo, a la edad que tiene este bebé, cuántos pañales desechables ya usó. Pero abajo donde está sentado se ven pañales de tela. Entonces, esto es el equivalente a usar pañales de tela. Pero preferimos ponerle algo que se tira y no algo que podemos lavar y poder reusar. Los incendios, el consumismo desmedido. Nosotras las mujeres y los niños somos parte del gran problema porque nosotros sí somos muy consumistas. Y otras imágenes que pueden ver. ¿Algún comentario? Abajo vemos un río súper contaminado. Las personas tienen que pasar por ahí, en medio de la basura. Y eso se ve en nuestro país también, ¿verdad? Solo que tal vez no hemos pasado por ahí, pero se ve también. Jacqueline Tomás, ¿me puede hacer el favor de leer? Problema de los cambios climáticos sobre la salud. La deforestación y los cambios que provoca en los bosques y selvas causan que parásitos, bacterias, hongos, virus que viven en huéspedes naturales, animales y plantas de esos sitios y que los parasitaban en la mayoría de los casos sin causarles daño. Están migrando hacia otros sitios más cercanos a las poblaciones y así mosquitos, ratas, aves, gatos, cerdos, etcétera, de las ciudades contaminándolos y con frecuencia produciéndoles lesiones que pueden trasladarse por mutaciones y afectar al ser humano. Al parecer eso fue lo que sucedió con el virus del SIDA, que en las décadas de los 70 y 80 afectaba a los monos, chimpancés y otros de la selva sin provocarles la muerte. Al emigrar estos cerca de los pueblos se pusieron en mayor contactos con los humanos y los contaminaron, por lo que poco a poco se extendió la enfermedad por África y el resto del mundo, ocasionando una de las más grandes pandemias sin que se logre todavía obtener una vacuna que impida la enfermedad, por citar un ejemplo. Gracias. Bueno, acá, como pueden ver, siempre estamos relacionados con el medio ambiente, sobre todo con la ecología. Cada cambio que sufra la naturaleza nos va a afectar directamente como seres humanos. Se está hablando de una vacuna que va a salir ahorita, pero recuérdense que la
pandemia también del VIH que ha matado millones de seres humanos. Han sido más de 20 millones desde que apareció. No le han encontrado vacuna, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué hacen los médicos con tan poquito tiempo y también preguntarnos por qué no han encontrado una vacuna contra el VIH. Ahora, si nosotros analizamos esto, aquí quiero participación de ustedes, de acuerdo a lo que hemos visto. ¿Qué otros ejemplos me dan de la relación que tiene la medicina y la salud con la ecología? Licenciada, una de las teóricas de la enfermería, creo que fue Flores Nightingale, habló del entorno, que era importante mantenerlo limpio, o sea, el ambiente, para evitar infecciones en las heridas o o agravar más la enfermedad. Muy bien, gracias. ¿Quién más? Recuérdense que esto es lo que ustedes van a ir a hacer a las comunidades. Recuérdense que ustedes tienen que analizar por qué en una población estos mis pacientes están enfermando de la piel, por qué en otro lugar que no está tan lejos se están enfermando de diarreas, por qué en otra comunidad yo tengo pacientes enfermos de infecciones respiratorias. Entonces ustedes tienen que ver también la parte de la ecología. Por eso es que les estoy pidiendo que analicemos y me puedan dar ejemplos. A ver si ahora sí está Willy despierto. A ver, Willy, ¿qué piensa usted? Willy López. Willy, otra vez se nos fue Willy, ¿saber a dónde? Wendy Cal, ¿qué piensa usted? Lick, ¿puedo dar mi punto de vista? Claro. Con relación a lo que dijo el compañero Luis, de que el entorno o el lugar donde nosotros estamos habitando, por ejemplo, en la comunidad, si una comunidad es aseada va a haber menos enfermedades, así como también en una familia. Si la familia practica los hábitos de higiene, de que no haya tanta basura en la casa o en el hogar, también puede disminuir un poco lo que son las enfermedades. Lo que se da más acá son las enfermedades respiratorias, más en los niños pequeños, que también eso deberíamos de acabar un poco con eso, de ser un poquito más aseados, si se podría decir, para evitar más enfermedades. Eso sería mi punto de vista. Muy bien, muchas gracias. A ver, Willy, ¿nos hace favor de leer? Basti Ramírez, ¿nos lee, por favor? Sí, dice, analicemos, de acuerdo a lo visto hasta ahora, ¿qué relación tiene la medicina y la salud con la ecología? Ecología, el estudio de las relaciones entre los seres vivos y sus habitantes. Más salud, la intensidad con la que las personas solucionan o se adaptan a sus problemas internos y condiciones externas. Factores ambientales de ecología, físicos, químicos, biológicos, calidad del aire, calidad del agua, fuentes de energía, contaminantes, renovables, factores sociales de salud, hábitos y estilos de vida,
alimentación, vivienda, trabajo, consumo, relación, personas, psicología, emociones, sexualidad, espiritualidad, Ocio. Ocio, desarrollo personal, contextos, calidad de vida y bienestar social, economía más política, más sanidad, más educación, más cultura. Gracias. Entonces, la ecología y la salud están muy relacionadas, o sea, con la salud y la medicina, ¿verdad? Porque nos relacionamos en medio de ellas dos y dependiendo de cómo estén los factores ambientales, los factores sociales y el contexto, así va a ser nuestra salud o nuestra enfermedad. Vamos a continuar con lo que es un ecosistema. Es el conjunto formado por seres vivos y los elementos no vivos del ambiente. Es una relación vital que se establece entre ellos. La ciencia encargada de estudiar los ecosistemas y estas relaciones es la ecología. Recuerden que primero vimos lo que era ecología. Los ecosistemas pueden ser de tipos terrestres como bosques, selvas, sabanas, desiertos, polos y también acuáticos que comprenden desde un charco, porque ahí hay vida, hasta los océanos, mares, lagos, lagunas, manglares, arrecifes, coralinos, etc. Cabe destacar que la mayoría de los ecosistemas de nuestro planeta son acuáticos, ya que sus 3/4 partes están cubiertas de agua. ¿Qué elementos vemos en un ecosistema? Dice que los principales son los seres vivos y el medio físico. Entre ambos se establecen relaciones dentro de un mismo hábitat, en donde se desarrollan actividades vitales. Los seres vivos también son llamados seres bióticos. Por definición, son conjuntos materiales de organización compleja en los que intervienen sistemas de comunicación entre moléculas. El concepto es muy amplio y abarca una variedad innumerable de especies de diversos tipos. Los seres vivos son estudiados por la ciencia a través de la biología. A veces se asocia erróneamente al concepto de ser vivo con el de animal o ser animado. En realidad, los seres vivos animados no son mayoritarios en el planeta, pero son los más visibles y los que presentan una interacción más dinámica con el medio en el que habitan. El medio físico es el conjunto de los elementos abióticos, es decir, sin vida de un ecosistema. Este medio puede ser terrestre o puede ser acuático. Se trata de una división primaria bastante simple. Estadísticamente, la mayoría de los medios físicos de los ecosistemas del planeta Tierra son acuáticos. La superficie acuática es mucho mayor que la terrestre. En una división secundaria, estos medios físicos terrestres o acuáticos se subdividen según diversos factores. Por ejemplo, los medios terrestres se estudian a través del suelo, el clima y el relieve. Y a su vez, en un ecosistema influyen factores como la temperatura, la humedad, el viento o las precipitaciones. Por su parte, en los medios acuáticos, los elementos a tener en cuenta son la salinidad del agua, la luz, las corrientes, temperatura del agua o el tipo de fondo, entre otros. ¿Qué relaciones hay dentro del ecosistema? Las relaciones pueden ser de distintos tipos. Incluso estas relaciones pueden conducir a la exterminación de una especie por otra. Existen relaciones de alimentación que se refieren a cuando un ser vivo se alimenta de otro, creando así una cadena alimentaria. También hay relaciones de competencia que se dan cuando los seres vivos inician una lucha o batalla para obtener un fin al que solo puede acceder uno de los dos. Por último, existe una relación de cooperación, según la cual la acción de un ser vivo le beneficia a él mismo y beneficia a otro directa o indirectamente. De acuerdo a estas relaciones, el ser humano, ¿qué relación tendrá con los demás medios?
Bueno, les queda ahí para que lo analicen y puedan ustedes buscar la respuesta después. Luis Ángel, ¿me hace favor de leer? Licenciada, tipos de ecosistemas. Dentro del planeta Tierra existen diferentes entornos en los cuales los seres vivos realizan su vida diaria, formando comunidades, desarrollándose, coexistiendo e interactuando de una manera sostenible. Fundamentalmente existen dos tipos de ecosistemas. Estos son los ecosistemas terrestres y los ecosistemas acuáticos. Los ecosistemas por lo general no están limitados a su tamaño, solo están condicionados a las interacciones de los elementos que lo componen. En el caso de la energía, esta entra a los ecosistemas a través a través de las plantas y el proceso llamado fotosíntesis. Esta energía se mantiene en y gira alrededor de diferentes animales que lo que conforman estos a su vez se alimentan de las plantas o de los otros animales. Por esta razón se dice que la energía fluye de una manera sostenible. Gracias. Aquí solo vemos ya como ejemplo de los que mencionaba, por ejemplo, el ecosistema acuáticos. Vamos a ver solo los más importantes. Recuérdense que más de 3/4 partes del planeta es agua. Acuático es aquel donde se componen, sus componentes vivos realizan todas sus funciones y se desarrollan bajo el agua, ya sea salada como mares y océanos o dulce como lagos, ríos, arroyos, etc. Estos seres vivos están dotados de particularidades físicas que permiten su adaptación y desenvolvimiento necesarios ante un hábitat acuoso. Estos acuáticos se clasifican, decía ahí, en marinos, ¿verdad? Es uno de los primeros. El ambiente marino también es conocido como alabios y está formado por los océanos, marismas, mares. Son muy estables en cuanto al desarrollo de la vida. Es un lugar extraordinario, misterioso, con zonas que aún no conocemos. El ser humano no ha llegado a conocer todo lo que es la zona marina, porque hay lugares muy profundos donde la presión del agua no se soporta. En el ambiente marino existe una fauna formada por una gran cantidad de especies que no solo se encuentran en las superficies de mares y océanos, también están las que se encuentran en las inmensas profundidades de esas aguas. Muchas de ellas no se han descubierto. Otro hábitat es el de agua dulce. El ambiente de agua dulce también se conoce como limnobios y está formada por los ríos, pantanos y lagos, constituidos por una gran variedad de especies de todo color y género, tanto en vegetación como en fauna. Es por ello que se pueden encontrar animales con características propias de este ambiente y además anfibios, que pueden hacer vida tanto en la parte del agua como en la parte terrestre. Además de lo antes expuesto, cuenta con una gran variedad de posibilidades en lo que respecta a la vegetación, ya que cuenta con una extensa presencia de flora. Otro ecosistema importante es el ecosistema terrestre. Este es el hábitat de terreno o suelo donde la mayoría de los seres vivos, fauna o vegetación están adaptados para realizar todas sus actividades de sobrevivencia. Este es el más conocido por el hombre debido a que no requiere un equipo especial para su observación. Este tipo de ecosistema se desarrolla en la biosfera de una superficie terrestre. Aquí hay factores como la humedad, temperatura, altitud, latitud, es decir, mientras más humedad y temperatura, menos altitud y latitud. Estos ecosistemas serán más heterogéneos, variados, exuberantes y ricos, a diferencia de los que presentan poca humedad y temperatura a gran altitud. Tenemos otro tipo de ecosistemas terrestres que aquí solo los describe como los desiertos, las sabanas, los bosques, el bosque tropical, bosque andino y los páramos. Es lo que explica de acuerdo a los elementos del ecosistema. Tendría que haber terminado las diapositivas, solo nos queda ver lo que es el medio ambiente y su relación con la salud del ser humano. No son muchas diapositivas, déjenme ver.
son poquitas. Son 5 las que nos hacen falta, pero se las voy a dar en la próxima clase. Les voy a dar porque ya no nos queda tiempo. La otra semana tenemos exámenes, ¿verdad, jóvenes? Sí. Bueno, les voy a explicar cómo va a ser la metodología de trabajo. Entramos a las en punto, se toma asistencia. Les voy a dar estas últimas diapositivas, pero entran a examen, solo nos quedan 5, las van a estudiar. Posteriormente pasa a exponer el grupo número 1 y a partir de las 5 de la tarde inicia su primer examen parcial. Solo me queda pendiente el grupo 1 para que puedan hacer los cambios al trabajo que se les pidió. Si tienen con qué apuntar, la unidad 1, origen del hombre, se les va a evaluar en un examen corto. Yo quiero de una vez que me digan qué día, o le avisan a su presidente mejor, que se ponga de acuerdo con ustedes, para que me diga el día y la hora. Tiene que ser esta semana, o sábado o domingo. Es un examen corto sobre la unidad 1 del origen del hombre. Para examen parcial entra en la unidad 2, 3 y 4. Razas humanas, historia de la medicina y ecología y medicina. Esas diapositivas ya las tienen en el grupo, solo esta que estamos terminando se las voy a enviar ahorita que finalice la clase. ¿Alguna duda? ¿No hay? Bueno, ¿qué les parece evaluarse el día viernes de su examen corto? El viernes no tienen clases ustedes, ¿verdad? No, licenciada. Si gustan, los puedo evaluar el viernes. Si ustedes me dicen, puede ser a las 8 de la noche, que es una hora en la que ya están en la casa. Lick, perdone, es que fíjese que el día de ayer yo no me presenté en las clases, bueno, en 2 cursos por situaciones personales, pero yo hablé con la licenciada y le dije que me iba a hacer presente en las clases de plan fin de semana. No sé qué podría ser en mi caso. Que se iba a hacer presente en las clases de... Con los compañeros de plan fin de semana. Pero se va a evaluar en plan diario o se va a cambiar de sección. No. Es que lo que pasa es que el día de ayer no pude estar en las clases, no me hice presente, entonces para poder estar al día me iba a hacer presente el día viernes en las clases de plan fin de semana. Ah, ya lo entendí. Entonces se evalúa con los del fin de semana, ellos los voy a evaluar. O podemos hacerlo, bueno, ellos tienen clases desde las 4, me parece, hasta las 10. ¿O les parece bien evaluarse a las 3 de la tarde? Pero no sé qué digan los demás. O a las 8 de la noche. Licenciada, yo creo que estaría bien a las 8 de la noche. Ah, bueno. Entonces, me hacen un favor, los que estén de acuerdo en evaluarse a las 8 de la noche, escríbanme 8 en el chat. Y ahorita voy a ver. Y los que están a favor de las 2 de la tarde, me hacen favor de escribir a las 2. Muy bien. Entonces, tenemos a las 8 de la noche. Kaila, perdón. En realidad no creo que sea muy conveniente sacrificar a la clase, pero usted puede estar en las clases con sus compañeros, terminar el examen corto y regresar a clases. Entonces quedamos el viernes a las 8, chicos, para el examen corto de la unidad número 1, que es el origen del hombre. Aquí les evalúo la tarea, así que les da tiempo para aquellos que todavía no la han trabajado. Y ya les di el contenido de examen, que es unidad 2, 3 y 4. Ya tienen las clases, son las diapositivas y ahorita subo esta otra diapositiva. ¿Alguna duda?